quatro a fazer o registro das memórias do projeto. Temos aqui um grupo de coordenadores do comitê. O projeto é RIAP3, financiado pelo Programa Alfa da Comissão Europeia. Eu faço parte da equipa coordenadora da Universidade Lusófona. Vamos nos apresentar. Hola, buenas tardes. Soy José Beltrán, soy el coordinador del equipo institucional de la Universidad de Valencia y también soy el coordinador, junto con la profesora Alejandrina Mata, del Comité de Pertinencia. Hola, mi nombre es Claudia Regina Iriarte, soy de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, coordinadora del equipo institucional, y dentro de la red soy coordinadora del Comité de Género junto con Alejandra Montané de la Universidade de Barcelona. Portanto, temos aqui o Comitê de Pertinência e o Comitê de Género. Eu queria saber como é que viram a função dos vossos comitês no projeto. O projeto iniciou-se em 2011, não existia o Comitê de Pertinência, existia o Comitê de Género, mas sentiu-se uma necessidade de clarificação conceptual do projeto, cujo objetivo principal era a intervenção, mas que os participantes do projeto entenderam como necessário clarificar conceptualmente o projeto. Está aqui o Pepe Beltrán, que coordenou, para além do comitê, também a preparação de publicações, exatamente nesse campo, mas não é disso que vamos falar. Como é que viram a função dos comitês, em geral, no projeto? Bueno, en nuestro caso, el tema de género estaba desde los inicios del proyecto como uno de los ejes transversales. Entonces estaba pues decidido, por decirlo así, que se iba a trabajar sobre esa área. Lo que comenzamos haciendo en el comité fue definiendo unos consensos mínimos conceptuales, porque si bien había una decisión sobre el área temática en general, sí habían algunos términos, algunos indicadores, algunos conceptos mínimos generales que debíamos definir como punto de partida para, en base a esas definiciones consensuadas, poder elaborar las propuestas como equipo y como grupo de trabajo. Entonces nuestro primer ejercicio fue precisamente establecer esos mínimos conceptuales básicos como equipo y como comité. En nuestro caso fue diferente. Yo creo que en realidad fue un acierto añadir nuevos comités, porque digamos que incorporaban una dimensión transversal que ya tenía, por otra parte, por ejemplo, el propio comité de género. Y en este caso, añadiendo nuevos comités, yo creo que se enriqueció la discusión entre los diferentes, el diálogo horizontal entre América Latina y Europa. Por lo que se refiere al comité de pertinencia, fue uno de los 4 comités que funcionaron. Nosotros también empezamos llevando a cabo una clarificación conceptual primera, abordando una serie de dimensiones, porque el concepto de pertinencia es muy amplio y necesitábamos saber qué variables teníamos que abordar. A mí me parece que los comités en general y el comité de pertinencia en particular combinaron 2 dimensiones complementarias y fueron muy útiles en ese sentido. Por un lado, combinaron la dimensión de reflexión teórica con la dimensión de intervención a través de los planes de operación, operativos de acción, de intervención institucional. Yo creo que eso fue un valor añadido al proyecto y que contribuyó a vehicular ese diálogo internacional. Yo creo que en el Comité de Pertinencia hemos trabajado de manera intensa, de manera productiva, a partir de estos primeros pasos que fuimos llevando a cabo para clarificar conceptualmente lo que era la noción de pertinencia y las intervenciones en relación con estas nociones. Parece-me também que na criação destes 4 comitês também houve outras 2 dimensões que me parecem importantes. Uma que falámos no outro grupo anterior é que, na realidade, cada comitê não se fechou em si mesmo. Não sei se cerrou em si mesmo, e todas estas questões de género, pertinência, equidade, governança foram
foram discutidas no projeto no seu todo, o que fez com que a discussão teórica e conceptual não ficou fechada nos comitês, mas alargou-se a todo o projeto. Por outro lado, também nesta linha, me parece que a criação dos comitês permitiu que não houvesse apenas um grupo a teorizar o projeto, mas que todos teorizassem o projeto. Nesse aspecto, parece-me que foi uma gestão científica democrática, mais democrática, uma vez que todos tinham essa possibilidade de participar, porque nós sabemos que os membros do projeto não eram todos investigadores, não é? E, portanto, poderiam, e mesmo em cada tema, uns estariam mais avançados ou menos, ou a trabalhar em conceitos diferentes. ¿Parece-vos isso? Sí, a mí me parece importante lo que dices porque en realidad por la misma naturaleza de cada uno de los temas no pueden verse de manera unilateral. Por ejemplo, si hablamos de pertinencia, no toca todos los otros estamentos universitarios y todo el contexto y la dinámica social, lo mismo en el caso de género, entonces no pueden verse como un problema individual, sino que toca todos los ámbitos y debían haberse visto de la manera interrelacionada y complementaria con la cual se vieran. Y otro hecho que me parece muy importante y que tú lo señalas ahorita es que aun cuando venimos de contextos distintos, de países distintos, de continentes distintos inclusive, no ha habido consenso sobre las visiones. Ha habido tal vez diferentes grados o niveles de aproximación según la situación y el contexto de cada uno de los países. Pero las expectativas y las visiones son bastante coincidentes y hay bastante confluencia también en términos de la conceptualización teórica y práctica y en el ejercicio con diferentes grados según el contexto individual de cada situación particular. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudia. Yo creo que los comités han contribuido en buena medida a socializar un lenguaje, a crear una especie de cultura común, compartida entre todos. Sí que es cierto que hemos trabajado para crear consensos, pero antes de crear consensos ha habido un debate, una discusión interesante, porque no siempre es fácil el acuerdo. Nos encontramos con problemas de lo que ha señalado Claudia, problemas en el sentido de que venimos de tradiciones diferentes, utilizamos lenguajes distintos, tenemos expectativas diferentes y hemos hecho un esfuerzo de encontrar aspectos de coincidencia, de convergencia comunes. Y en ese sentido los comités han propiciado la creación de un espacio de conversación, de diálogo muy interesante. Portanto, exatamente essa diferença, porque ao fim e ao cabo os comitês foi outro cruzamento que se encontrou no projeto, que estava dividido sobretudo em regiões, não é? E, portanto, para que houvesse espaços de trabalho onde as regiões se cruzassem, que foi isso que aconteceu no comitê. Isso gerou, como vocês dizem, dificuldades também, foi um enriquecimento muito grande, mas dificuldades linguísticas, porque havia mais línguas e havia mais variedades linguísticas, não é? Variáveis linguísticas, havia variáveis culturais, portanto, houve necessidade de estabelecer uma comunicação intercultural a nível científico e a nível conceptual, que é muito difícil. Quais foram, podem dar exemplos de dificuldades que aconteceram portanto, na gestão normal, no desenvolvimento do trabalho dos comitês, porque ao mesmo tempo tinham mesmo que interagir porque tinham tarefas para fazer, não é? Propuseram-se a fazer tarefas, portanto, o enfoque não era a comunicação cultural ou as diferenças linguísticas, mas tiveram que as enfrentar para realizar as tarefas, ¿no es? Sí, pienso que más que el acuerdo sobre el trabajo y el contenido en sí, que no ha habido desacuerdo, más bien ha sido por el tema de la diferencia horaria, por ejemplo, el ponerse de acuerdo para coincidir, porque en nuestro caso, digamos, con España hay una diferencia bastante grande de horas, entonces coincidir en las horas, las jornadas inclusive de trabajo de las mismas universidades, los periodos académicos son distintos, en algunos
los periodos de vacaciones, los recesos no coinciden. Entonces, conciliar las agendas de trabajo es lo que quizás ha sido un poco más difícil. Sin embargo, con las nuevas tecnologías, pues eso se facilita bastante y pues logramos coincidir en fechas y en tiempos a través de la vía electrónica en la mayor parte de los casos. Con las diferencias lingüísticas hemos aprendido un poquito de español, portugués, inglés y pues pienso que... E dos vários espanhóis, não é? Também. Sí, y mezcla de todo, pero nos entendemos, aunque tal vez no entendamos palabra por palabra textualmente, entendemos los contextos de las conversaciones y de los diálogos, así que eso es bastante importante. Mas dado que estavam a trabalhar nos conceitos, isso também enriqueceu, porque através das diferenças linguísticas, as diferenças conceituais são diferentes, as perspectivas são diferentes, tratando do mesmo trabalho y muchas veces con referentes teóricos comuns, ¿no es? Así es. Las diferencias, yo creo que las dificultades que hemos encontrado y las diferencias al final han acabado convirtiéndose también en oportunidades. Es cierto que la distancia marca mucho, la distancia geográfica, física, pero al mismo tiempo nos ha permitido probar empíricamente que es posible trabajar en redes combinando la presencialidad puntual en aquellas reuniones como las que tenemos ahora mismo, en las que podemos convergir y podemos contrastar más directamente, en fin, los hallazgos, los avances que estamos realizando, pero también podemos trabajar en red de manera virtual a través de formatos que nos permiten las nuevas tecnologías de la información. Y yo creo que el haber dado ese paso es importante, porque ahora nos permite continuar avanzando en esta misma dinámica, en esta lógica de un trabajo cooperativo, colaborativo en red. Os vossos comitês foram 2 comitês que foram muito produtivos. Produziram muitos materiais, muitos textos, portanto, para que isso acontecesse, tiveram que estabelecer colaborações estáveis entre os membros do comitê. Não direi que todos da mesma maneira. Como é que vem o futuro dessas colaborações? Na realidade, aquilo que acontece é que os comitês tinham uma missão que era tão ampla, tão grande, que era impossível cumpri-la no decorrer do projeto. Portanto, quando muito, iniciar trabalho. Como é que vem o futuro dessas colaborações que se iniciaram aqui entre instituições diferentes, de zonas geográficas diferentes, mas com interesses de investigação comum? Pues la aspiración sería que continuara esos intercambios y esas relaciones para hacer sostenible cualquier trabajo. De hecho, la problemática de cada uno de los comités no es algo que tiene una solución en el corto plazo, todos requieren una intervención a mediano y largo plazo, y en realidad para que el impacto sea mayor, lo ideal sería que le diéramos continuidad a cualquiera de las acciones y de las iniciativas, o a todas si se pudiera, que se han generado a través del proyecto. Son productos y resultados muy sólidos, útiles, pertinentes, y pienso que el impacto es bastante grande y podría ser mayor si fueran sostenibles en el largo plazo. Sí. Já falaram sobre isso, pensaram sobre isso no comitê? Hemos tenido acercamientos, pero aún no Sí. hemos concretado. Sim, Sí. claro, têm que ir buscar financiamento, não Así é? es, sí. Sí, pero yo creo que de hecho en esta misma agenda científica, en esta reunión, vamos a trabajar entre todos en visualizar, en detectar esas vías de continuidad. Y yo creo que, bueno, hemos trabajado intensamente 3 años y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en el corto, medio, largo plazo, no en el corto plazo, sino en el medio y largo plazo, porque, en fin, los resultados que hemos obtenido no deberían agotarse ahora simplemente en la emisión de estos resultados y ya está, sino que debemos hacer una tarea añadida de dar proyección a este trabajo en red que hemos iniciado en el marco del proyecto Alfa. Uma curiosidade que eu tenho é, portanto, fizeram trabalho, não é, sobre áreas temáticas. Dos trabalhos que fizeram nas análises conceituais foi identificar o estado da arte.
não é? Em relação aos vossos conceitos. Fizeram também, como disseram já, a relação entre a teoria e a prática. Aliás, esse era o objetivo dos comitês. Não era providenciar, dar fundamentos teóricos, clarificar conceitos para melhorar a intervenção, que era, ao fim e ao cabo, o objetivo. De qualquer modo, estes comitês acabaram por ter vida própria, e a minha pergunta era, para além do estado da arte, para além da ligação à teoria prática, e a partir da ligação da prática à teoria, surgiram ideias novas, inovadoras, nas áreas que trabalharam, nos temas que trabalharam, que possam ter importância suficiente para que venham a ser desenvolvidas, investigadas. Bueno, en el caso nuestro, en el análisis que hicimos de los informes individuales que entregó cada una de las instituciones y cada uno de los países, un dato que nos resultó muy interesante en el análisis de todas las subregiones y de todas las universidades de cada subregión, es que la tendencia en relación a los indicadores que nosotros analizamos es la misma. O sea, si nosotros observábamos aquellos indicadores que salen altos en Bolivia, por decirlo así, salen altos también en México, salen altos, o sea, las tendencias en relación a los indicadores andan bastante similar. Por lo tanto, las estrategias de intervención también deberían de tener una orientación similar. Ese es un dato que nos pareció muy, muy interesante. E, Desculpa, só na América Latina ou também entre a América Latina e a Europa? No, el análisis fue de 17 universidades de las 3 subregiones de América Latina, nada más. Y lo hicimos en 5 ámbitos de análisis y las tendencias en los indicadores son bastante similares en las tres subregiones. Por ejemplo, uno de los indicadores que salió bastante bajo fue el tema de acceso y desarrollo de personal, la transversalidad de género en acceso y desarrollo de personal en todas las universidades analizadas, y así la tendencia fue bastante similar en los otros países, como el tema, por ejemplo, de mujeres investigadoras fue uno de los indicadores más altos. Entonces, las estrategias de intervención pues nos orientan hacia las líneas de trabajo que son comunes. Una de las propuestas nuestras es la creación de observatorios de los análisis precisamente de género, porque uno de los temas en los cuales hay dificultades es la ausencia de estadísticas. A veces no están diferenciadas las estadísticas, cuántos hombres, cuántas mujeres en los diferentes espacios. Eso nos limita entonces para conocer realmente cuál es la problemática. Entonces ese es uno de los temas que nosotros estamos planteando, la creación de observatorios precisamente para tener, que podría usarse como línea base inclusive, los datos que se generaron ya a través de RIAIP y los estudios que se han realizado en todas las instituciones. Esa línea base ya la tenemos construida, que serían los mismos indicadores de los análisis que se han hecho en cada universidad. Portanto, fizeram análises comparativas sólidas, não é? Que podem permitir dar linhas de investigação novas. Así es, hay 5 líneas de investigación perfectamente podrían derivarse de esos 5 ámbitos de análisis. Y hay otras propuestas también en relación, por ejemplo, a la concordancia entre el marco jurídico y la práctica, porque a veces el marco jurídico luce muy completo, pero la práctica no se traduce eso en la práctica. Entonces el tema, por ejemplo, de ligar la planificación con el discurso, con el marco regulatorio y con el marco conceptual es muy importante para que se traduzca realmente en un impacto en el tema que se está queriendo intervenir. Esos 2 elementos que podría mencionar. En el caso de pertinencia nos encontramos también con alguna, no sé si decir tanto innovación, pero sí constatación de un hecho muy interesante. Uno tiene que ver con el uso de la propia noción de pertinencia, un uso formal, por así decirlo, que podría contribuir a interpretar la pertinencia como una especie de ajuste de la universidad a la sociedad o adaptación a crítica, podríamos decir.
pero también hay otra lectura muy interesante que es la que a nosotros más nos ha interesado y es justamente cómo la pertinencia se desdobla al menos en dos nociones que son la noción de responsabilidad social y de vinculación social, que pueden tener una lectura transformadora, una lectura emancipadora, una lectura dinamizadora, por lo tanto. Y esto vincula también, enlaza con una interpretación de lo que se viene a llamar la tercera misión de la universidad. Más allá de la primera y de la segunda, la misión de docencia e investigación, está la misión de extensión universitaria, es decir, de que la universidad se proyecte en la sociedad, pero se proyecte para transformar la sociedad, para contribuir a transformarla. Y si la universidad quiere contribuir a transformar la sociedad, una constatación que hemos realizado en las reflexiones teóricas realizadas es que la universidad tiene que transformarse también. Si la universidad tiene que ser transformadora, tiene que transformarse y por lo tanto tiene que convertirse en una institución que aprenda de la sociedad a la que pretende servir. Yo creo que esa línea de análisis es muy rica, muy interesante y nos va a permitir seguir indagando en lo sucesivo. Abre um campo de possibilidades muito amplo. Eu tenho aqui coordenador que é europeu e uma coordenadora que é da América Central e tínhamos, portanto, alguns coordenadores da América, um coordenador da América Latina, um coordenador europeu. Como é que foi esse diálogo entre a Europa e a América Latina? Foi de aprendizagem recíproca, pelo que eu estou a ver, não é? Do que me estão a dizer. Como é que veem que aconteceu esse diálogo no âmbito dos comitês? Porque como houve a estrutura do projeto se desenrolou entre áreas geográficas, mas nos comitês foi o lugar por excelência onde esse diálogo aconteceu, como é que veem que esse diálogo aconteceu em termos científicos, não é? No projeto? No comité, nos vossos comités. Bueno, de hecho, dada la cantidad de análisis e informes que había que realizar, pues se requería realmente la participación de todos los miembros. Fue un diálogo participativo, en algunas etapas mayor que en otro, en la etapa de recopilación de información y de construcción y análisis inicial fue más participativo. Luego ya en la parte de consolidación y redacción de informe, pues ya vino un momento de un grupo más reducido de participación por la misma naturaleza del trabajo que se estaba realizando. Sin embargo, todos los informes fueron validados por todos los participantes, ¿verdad? Fue un intercambio fluido de participación. Hay una frase muy significativa que dice que lo que se comparte se multiplica, ¿verdad? Entonces, en la medida en que un informe es público y es abierto para que todos puedan aportar y puedan enriquecer, en esa medida pues el mismo informe va mejorando y va siendo más sustantivo e mais útil. Há bocado a Cláudia falava dos indicadores comuns na América Latina, que era esse o estudo que tinham feito, mas em termos de género encontraram os mesmos problemas nas universidades europeias participantes ou até na bibliografia, não é? Portanto, nos fundamentos teóricos dos vossos trabalhos, em relação à Europa, às questões do género. No, en realidad es bastante similar en la conceptualización teórica, sí. Hay bastante coincidencia. Probablemente en algunos términos en algunos países hay mayor énfasis en el uso de algunos términos, por ejemplo, feminismo, en otros ya hablamos de género, más abierto, como diferentes momentos de evolución en cada uno de los países, también en la terminología y en el lenguaje, sí. Pero la misma trayectoria y la misma línea, ¿verdad? Pero los puntos de evolución o de las etapas que se han ido llevando son distintos en cada uno de los países según su contexto. Eso es su historia, ¿no es? Así es. Yo creo que sí, coincido con Claudia, yo creo que
a la hora de buscar referencias bibliográficas, teóricas, marcos teóricos, nos encontramos con referencias que tienen un carácter local más marcado, si se quiere, pero ya sobre todo referencias que son internacionales, que son compartidas más allá del propio contexto de producción de análisis teórico, que tiene un carácter más local. Digamos que las referencias ahora tienden a tener una proyección mucho más allá del lugar donde se producen, tienden a hacerse transnacionales, si se quiere, de alguna manera. Y bueno, yo creo que los comités hemos trabajado con esas referencias que combinan la escala local y la escala global, que es muy propio, por otro lado, del trabajo en red. De manera que yo creo que ha sido un acierto el combinar coordinadores de continentes distintos y miembros, los participantes, los que configuraban cada comité, que también pertenecieran a países e a continentes distintos. Uma das coisas que eu senti eu própria é um enriquecimento bibliográfico, não é? Porque partilhamos fundamentos bibliográficos diferentes de diferentes universidades, de diferentes académicos de diferentes regiões. Também aconteceu isso, não é? Não sei se querem juntar algo. Qual é para resumir, porque já falámos sobre isto, qual será o legado deste projeto? Qual é o legado que vos parece mais importante do projeto para o futuro, na ótica do trabalho dos vossos comitês? Se poderiam resumir o que é que entendiam na ótica de cada um dos vossos comitês? Posso? Podes começar. Pronto. Na ótica dos vossos comitês, só para concluir, resumindo aquilo que disseram, qual vos parece o principal legado do projeto, partindo dos vossos comitês? Bueno, yo pienso que uno de los legados es lo que mencionaba antes, la línea base para investigación, para estadísticas, para un observatorio de género iberoamericano, latinoamericano, regional. Eso podría derivar después en muchas cosas. Es una línea base bastante sólida y fuerte porque es construida por las mismas personas. Hay muchos estudios, pero a veces son las miradas de terceros. En este caso es construida por las mismas instituciones y por los mismos países. Es una línea base muy sólida. Por otro lado, hay un ejercicio de identificación de buenas prácticas también que se hizo, que es muy, muy importante porque el ver a otros permite identificar algunas cosas que como universidad o como institución o como país podemos hacer, o valida también lo que ya estamos haciendo. Entonces el tema de las buenas prácticas que se identificaron es muy importante. La conceptualización que se ha obtenido también es otro elemento importante. Sim. E que aproveitou para definir o que é uma boa prática, não é? Na ótica de um quadro conceptual que foram definindo no âmbito do comitê, não é? Así es, eso es muy valioso. Y las propuestas que se han generado también, que orienta hacia áreas de intervención y hacia estrategias de intervención a futuro. Pienso que eso resume. Yo destacaría 3 elementos que me parecen interesantes. Una manera de trabajar, una mirada y un compromiso. Una manera de trabajar es la manera en la que hemos estado trabajando en red, que tiene que continuar. Por lo tanto, el legado continúa, está vivo, no es un legado de algo que acaba y ya está, se dice adiós. Justamente ahora lo que vamos a hacer es buscar la proyección de este espacio en red que hemos creado. Eso es muy interesante. Luego, una mirada, es una mirada crítica, no puede ser de otra manera porque el supuesto de partida de este proyecto ya era crítico, ya tenía una finalidad emancipadora. Hay una frase muy interesante, muy bonita de Bourdieu que dice que la mirada crítica interviene en aquello que mira. Nosotros hemos mirado, hemos tenido un olar crítico, reflexivo, pero también hemos querido intervenir en la realidad y hemos querido aportar, hacer alguna contribución a la transformación de nuestras instituciones. Y luego el compromiso, lógicamente, tiene que ver con un compromiso fuerte, que es una manera de pensar fuerte la realidad. Un compromiso no es más que una promesa compartida, y esa es la promesa que ahora estamos intentando llevar a cabo
más allá del final de este proyecto, del final formal, vamos a continuar trabajando en red de manera colaborativa entre todos. Eu não me atrevo a acrescentar mais nada. Muito obrigada.